la escalada mi carácter sin duda me ha ayudado a ser muy exigente conmigo mismo, a estar focus 100% en lo que quiero. En Café Colombia llevo 3 temporadas. Enlazar los movimientos era durísimo. No era capaz de enlazar las secciones, lo veía muy duro. Rabia, ¿eh? Llevaba 2 temporadas escalando ya en Finestra, empecé probando Perfecto Mundo, trap más duras en el mismo muro y Ángelo me habló de esa vía que la había equipado hace un año y cuando la probé la verdad es que me gustó mucho, me propuse tenerla como proyecto. Café Colombia. Y desde entonces ya llevo como otro año y medio, básicamente para intentar hacer esta vía. Lo que más me gusta de Café Colombia, y quizás es por eso por lo que la he elegido como proyecto, es porque tiene mucha resistencia y son como unos 40-45 movimientos en un desplome de unos 45 grados. Son secciones de resistencia que yo prácticamente no puedo respirar. Estando ahí. ¡Ah! Cada temporada ha ido como avanzando como poquito a poco. Creo que es más gratificante que caerte siempre en un mismo paso. Es una vía que me exige un montón, sobre todo de agarre de videos. Son pasos muy físicos, mucha tensión corporal porque los pies son pequeños, están lejos. Tiene un reposo muy pequeño en la mitad que solo te puedes echar magnesio. Para mí es una vía bastante completa. Fuerza, resistencia, core, fuerza de dedos. A mí me requiere todo. Lo que le condiciona mucho a Jorge es que da mucho para poder conseguir lo que consigue, él da mucho, da todo lo que tiene. Entonces eso le produce una frustración cuando no lo consigue. Es bueno por una parte porque esa faceta que tiene de obsesión le hace conseguir sus metas.
A ver. Y no hay manera, hasta que no lo conseguía no paraba. Está todo el rato buscando un pico, buscando una perfección, y esa perfección, como no sepas gestionarla, puede tener una caída gorda, porque tienes que también aceptar que no siempre vas a estar perfecto. Llega un momento en el que, aunque hagas un intento muy bueno, estés probando algo tan duro que igual no sabemos si va a salir o si alguien más lo va a hacer de momento o si tú lo vas a hacer, parece que es un fracaso, entonces te enfadas. Luego es una persona que le da la vuelta. ¿Qué pasa? Que he visto también a otra gente que para él sería un día malo, porque ha fallado en cosas que no querría fallar, pero para él fue un día bueno. Entonces le da la vuelta y sabe llevarlo al lado bueno. Cuando vemos a personas con el perfil como el de Jorge, que parecen escaladores obsesivos, compulsivos, de alto nivel, solo pensando en eso, y son personas con un corazón súper grande, que a veces tienen unas emociones muy gordas que sacar, y hay más de lo que vemos en una simple pantalla o en un simple vídeo. Soy de Madrid, de un barrio que se llama Vallecas. Esa era mi clase. Estudié ahí, empecé a escalar ahí y siempre me ha gustado mucho el deporte. Probé judo, estuve jugando al tenis, me dio por el fútbol, estuve un montón de años jugando al fútbol, pero ya sobre los 12 me dio por probar la escalada, gracias a mi hermano y mis vecinos. Me engañaron para probar la escalada en un club que hay en mi barrio. Yo cuando empecé a escalar, empecé escalando en los alrededores, yendo los fines de semana y así cuando podía. Y nos hacía bajar a Tamajón. Y nos tenía a nosotros con el craspa para que él pudiera estar escalando. Ahora está en vídeo. Nos hacía subir con él, daba igual que hiciera 40 grados, que lo que hubiera. Teníamos que subir con él para que escalara. Y recuerdo que íbamos mucho a Patones, que era como mi escuela favorita. Pero luego empezamos a ir a La Pedriza y bueno, ahí yo creo que prácticamente empezó todo. Cuando empecé a ir a Cuenca, empecé a conocer a más gente, entré en el centro de tecnificación que conocí a Andrea Cartas. Bueno, ahí empezó como todo el fanatismo, yo creo que tendría como unos 15 años. Venga. Jorge apareció un día en las pruebas que hacíamos para acceder al programa de tecnificación. Llegó tarde, llegó despistado, no sabía qué había que hacer. Y estaban todos los chavales dando pegues ahí a unos bloques súper difíciles y llegó él, los hizo al pegue y dijo, ¿qué hay que hacer? Y entonces nos dimos cuenta que ahí había un chaval con mucho potencial, ¿no? Era un diamante muy en bruto que había que pulir. Y empezó a evolucionar según, más que entrenar, lo que empezó es aprender a escalar. Empezó a tener recursos técnicos, que es lo que faltaba un montón. Al principio es como una progresión, o sea, va poco a poco, ¿no? Cuando de repente tiene 13 años y realmente entra en el equipo, tú lo que crees es que, bueno, se le da bien, es un deporte que le gusta muchísimo y está como muy centrado, empieza como a centrarse. Un colega mío por el que yo empecé a escalar me dijo, me he encontrado con un chico en Tamajón, en Guadalajara, que estaba probando un 7A y se volvió loco, súper fanático en 7A, era su primer 7A, me dio las gracias, tal, y yo me quedé ahí. Y de repente a los 2 años yo conocí a Jorge. En realidad la roca siempre le estaba llamando un montón. De hecho, aparecía el día de la competición, en vez de habiendo descansado, habiendo escalado roca. Era una manera de quitarse la presión y de no dejar lo que a él le gustaba, porque lo que realmente le gustaba era la roca. Que su nivel iba subiendo exponencialmente, era casi cada fin de semana que salía subía de nivel, en bloque o en vías, había estado trabajado. Hasta hace 2 años me proponía objetivos que realmente sabía que los iba a cumplir.
me proponía vías que las encadenaba en la misma temporada. Para mí no es un reto algo que sabes que vas a cumplir. Entonces llegó un momento en el que hace 2 años pues dije, me voy a proponer probar vías más duras o más exigentes para mí, que me expriman y que me requieran el 100%. Look, I don't wanna talk. How you try and press the kid and really you was soft. All you know is capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't catching me in park. I just hit the stop. I don't wanna speak. Talking all that good, so I just hit you with the plays. Running up the score like Tyreek, I'm going deep. Watch me how I'm saucing, I be spreading it with ease. You gon' see the peace. You gon' see the... En Café Colombia llevo 3 temporadas. Yo he contado unos 120 días probando la vía. Récord, por supuesto. Quizás la primera temporada yo noté que lo que más me faltaba era la fuerza. Me costaba bastante quedarme de los agarres, me costaban las tracciones, me costaban mucho los pasos. Mi segunda temporada noté que ya tenía más la fuerza, pero noté que me faltaba mucha resistencia. Y esta última temporada, los últimos meses, he notado que lo que más me ha fallado ha sido la cabeza. Que al final esto es lo más complicado, que llegue el día, que lleguen las condiciones, que se reúna todo. La cuarta temporada, que espero que sea en otoño, pues que ya haya enlazado todo y poder encadenarla. Aparte de estar centrado en Café Colombia, me dediqué a escalar más vías y ahí, por ejemplo, escalé Víctimas del Futur, Víctimas del Pasado, Víctimas Pérez, Pancho Perfecto, Sanfaina, Era Bella, Wild West, Wild Público, he escalado también Frenesí, Mr. Big, First Round, First Minute, First Lay, El Potro. En el Barco de la Ermita también fui un día a conocerlo y hice un 8x9 al segundo P, que es La Vida en HD. They fanning from left to right cause now they braining us. You gon' see the P's, you gon' see the... He ido escalando bastante. Espera, no ha acabado la cosa. Ahí la tienes. Jorge tiene un carácter muy especial que creo que le ha ayudado a llegar donde está, y es un poco su fortaleza y su debilidad a la vez, ¿no? Esto, por una parte, es creo que de las personas más motivadas de la vida que te puedas encontrar por el camino. Motivado él escalando, pero motivando a todo lo que tiene alrededor, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí personalmente me ha motivado muchísimo escalar siempre con él. Es una persona que te está motivando y te pregunta y te flashea y te grita y ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Y se preocupa por la gente que tiene a su alrededor, ¿no? Esa motivación que es 24/7 todos los días, ¿no? Y eso es muy contagiable. Y creo que eso a él, claro, por supuesto, le ayuda a no pensar nada más en su vida que en escalar todo el rato, desde que tiene 12 años creo que empezó, a muerte todo el rato. El cambio de mentalidad le vino con el encadene blanda adhesiva, porque él ahí dio un salto, no solo en nivel, digamos, sino en su cabeza, de pensar que era posible hacer vías como esa o más difíciles. Has hecho esto en 2 meses, que esto es el proyecto de vida de un montón de gente, y realmente se dio cuenta de decir, jolín, si en 2 meses haces esto, igual invirtiendo un poquito más, puedo hacer más. Fue cuando quiso ir a muerte, a apretar su límite de verdad, porque todos le hicimos ver, es que este no es tu límite. Acabas de hacer un 9B establecido, súper sólido, y no es tu límite. Vete a por más. Jorge ha tenido una evolución totalmente exponencial, dando saltos tanto de calidad como de cantidad, como
a pasos agigantados, es la realidad. Quien hemos visto la evolución de Jorge ha ido batiendo en muchos momentos récord de precocidad, sobre todo en la cantidad y a la vez la calidad que escalaba. Ya desde muy joven escalaba cosas ya difíciles muy rápido y muchas, porque a él yo creo que le gusta mucho escalar, aparte de la dificultad le gusta mucho escalar. Entonces ya cuando tenía 14, 15 estabas en el barranco del fin del mundo y hacía muchas vías y rápido. Y iba a otro sector y lo que le caracteriza a Jorge encima es que le gusta ir a los sectores y hacerlas todas. Y llega desde las más fáciles y las hace. No es el clásico escalador para mí que llega a un sector y va a la vía dura y el resto se queda sin hacer. No, llega al sector y hace la fácil y calienta en la fácil y va a otra y otra y otra y lo va cosiendo hasta que lo hace todo. Obviamente Jorge tenía un nivel que le permitía hacer eso. Sus primeros 8 Cs muy rápidos de deportiva, sus primeros 9As también. Cuando hizo planta adhesiva, su primer 9B lo hizo y no tuvo absolutamente ni una repercusión. Cuando hizo biografía no hay ni una foto. Cuando hizo biografía no hay ni una foto. Y la hizo, creo, en una semana, no sé cuántos intentos serían, pero Jorge ha tenido una evolución con muy poca recompensa exterior. Pero bueno, creo que Jorge ha cogido el buen camino, el camino que él se merecía y lo está exprimiendo a tope. Sí. Noto que ya es el momento de irse cuando estoy ya quizás cansado, como que ya no voy igual al sector, como que cada vez necesito más breaks. Me doy cuenta de que quizás sea el momento de relajarme un poquito, salir fuera, darle un tiempo y volver más adelante. Cuando digo abandonar es obviamente para volver más fuerte. Para mí no es abandonar de no volver. Yo voy jugando con los proyectos y con las condiciones para continuar con lo que más me gusta, que al final es la escalada en roca. No todos los días que llego a Café Colombia puedo estar al 100. Pero quizás cuenta que ese día que no estés tan motivado, ir a escalar y enfocarte en otra cosa, que siempre puedes trabajar algo. Al final, el día de que te toca abandonar, sin duda es un poco triste o te sientes un poco como que has fracasado, porque al final es un reto y no lo has llegado a cumplir. Pero bueno, después de unos días creo que es importante mentalizarse y pensar que al final forma parte del proceso. Fallar forma parte del proceso.